haciendo un gran laburo que hacen. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me Bien, escuchan, no? bien, bien. Bueno, ya estamos entonces. Estamos Sí, en plena semana del cine. sí, la Semana del Cine Santafesino, para que tus oyentes sepan, es muy interesante pensarlo en torno al 27 de septiembre, que es el Ujú. día de mañana, Sí. que es el día del cine santafesino. Eso está determinado por ordenanza municipal. Se determinó así por, digamos, la conmemoración, digamos, el recuerdo del fallecimiento de Juan Carlos Arch, Ujú. quien fuera un referente de Cineclub Santa Fe, presidente de Cineclub Santa Fe durante mucho tiempo, muy importante para la historia del cine santafesino. Y también en coincidencia, esas coincidencias del destino, es el mismo día Claro. de estreno de Tire 10, la película de Fernando Birri, que es fundadora del viejo Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional Litoral y una película referente del nacimiento del nuevo cine latinoamericano. Así que la Semana del Cine es esta semana que contiene ese día y que reúne producciones de Santa Fe y la región del último año que nosotros necesitamos acercar al público, digamos. Ujú. Y también este año se incorporaron películas nacionales. Se hizo se armó un comité de selección y se invitaron películas de otras regiones de la Argentina para participar, así que sí, se va a estar pudiendo ver de todo. Bien, eso es espectacular. Y desde el taller de cine de la UNL, ¿cuál es el laburo que arma? Porque no es solamente ir a ver películas, sino que hay otras actividades también dentro del marco de Sí, actividades. claro, el taller de cine es en el marco de la Secretaría de Extensión y Cultura de la ONL, es uno de los organizadores junto con Cineclub y el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia. Ujú. Y además, este año, el condimento especial es que es el año del natalicio de Birri, 100 años, Claro. y también el cumpleaños, vamos a decir, el aniversario 40 del taller de cine, que se fundó en el 85, Claro. en 1985, en el contexto de la primavera democrática, digamos, ¿no? El Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional Litoral, que cerró en el 75, no volvió a abrir y el taller de cine de alguna manera retomó ese impulso bajo su propuesta específica y particular, digamos. Ujú. Así que sí, estamos organizando un montón de eventos. Por ejemplo, hoy a las 17:30 se inaugura una muestra de fotos del rodaje de una película del año 66 de Marilyn Contardi, que es una realizadora, una directora santafesina, cuando era alumna del viejo Instituto de Cine. Así que es muy Wow. interesante ver eso. Se va a presentar la Cinemateca UNL, que es una institución creada muy recientemente para preservar los materiales cinematográficos de la universidad. También, y a las 18:30, esto es espectacular, va a haber una proyección en 16 milímetros, para que la gente sepa, es la proyección tradicional, la de celuloide, ¿no? La Mirá. antigua proyección de Esa es la que iba, película. es la cámara que iba como a rosca, me sale, Claro, a cuerda. Exact- exactamente, Mirá vos. exactamente. Eso se va a hacer esta tarde. Se van a pasar cortometrajes de Marilyn Contardi en el marco de un homenaje a ella, que tiene 89 años y una de las pioneras del cine santafesino, digamos. Se van a ver varios cortometrajes. Uno de esos no tiene sonido porque se rescató hace poco y se rescató el Campeón Mudo, que es la versión antes de la sonorización. Entonces va a haber un dúo de músicos Ah. haciéndole música en vivo ¿Y eso a qué hora es a eso? eso es a las 18:30 en el Foro Espectacular. Cultural Universidad. Qué Sí. Y interesante. después de ahí, el mismo Fernando Martín Peña, que no sé si que para que la gente lo ubique, es el que tenía en Canal 7 hace un Sí. tiempo el programa de cine a la noche, a la medianoche, que pasaba películas. Ajá. Bueno, él es el que está encargado de estas cuestiones. Y a la noche, a las 22 horas, en el Cine América va a hacer más proyecciones de este estilo, ¿no es cierto?, con musicalización en vivo. ¿No? Va a haber varias películas proyectadas en este formato tradicional. Ujú. Es interesante porque son materiales que de otra vez de otra manera no se pueden ver en tanto y en cuanto todavía no están digitalizados. Y mucho de esto se Ah. pensaba que se habían perdido, que estaban perdidos o destruidos. Y cómo, y dónde se encontró? Y hay de todo, mira, lo que sucedió es lo siguiente. Cuando el Instituto de Cine de la Universidad Nacional Litoral cierra en el 75, Ajá. se produce como una especie de dispersión de los materiales, porque estaban albergados ahí y entonces hay algunos que se llevaron sus producciones, gente que intentó rescatarlo, hubo mucho material destruido, porque por supuesto el gobierno militar no estaba interesado en estos temas, incluso algunos eran ofensivos para ellos. Entonces, todo eso se dispersó por distintos lugares. Archivos privados, otras instituciones, por ejemplo, el ISCA, el Instituto Superior
de cine de la provincia tiene materiales que pertenecieron a Fernando Birri, porque Fernando Birri se llevó muchos materiales de eso. Ahí había material también la Fundación Birri, y ahora muchos de esos materiales, la mayoría están en el Archivo Birri, que es una institución que pertenece a la provincia, que funciona en el Molino Fábrica Cultural. Wow. O sea que, y hay mucho en el Inca también, en el Instituto Nacional de Cine se rescató de ahí. Por ejemplo, hay materiales que en algún momento nosotros pensamos que no se iban a poder encontrar nunca. Por ejemplo, negativos de Tiredier, los negativos de Tiredier, que son el material original, digamos, que es lo que es el mejor material al que se acude cuando se quiere remasterizar una película. No sé si habrán escuchado esa palabra y habrán visto películas viejas, remasterizadas, que parece que se ven nuevas, ¿no es cierto? En realidad se ven como se vieron en su momento, solo que nosotros nos acostumbramos a verlas corroídas y un poco destruidas por el paso del tiempo de las copias. Y las copias en VHS y DVD que siempre fueron malas. O sea que, pero que te pregunte, pero o sea que cuando uno ve todas esas cuestiones tan nítidas y de tan buena calidad, originalmente esas cámaras grababan en esa calidad. Claro, sí, las primeras copias se vieron en esa calidad. O sea, si vos ves, no sé, una película de los 50, en los 50, las primeras copias, los primeros positivos, que salían de los negativos, o segundas copias se veían así. Lo que pasa es que a nosotros esas películas claro, nos llegan medio borrosas. Claro, llegaron a nuestro tiempo a través de copias digitales malas o copias en DVD que tienen una resolución muy baja, o en VHS y demás. Entonces lo que se hace ahora, un trabajo para volver a verlas como se filmaron, digamos, ¿no? No sabía. Pero para eso. que tengan una idea, esas viejas películas, la vieja película en 35 milímetros, tiene vamos a decir, el equivalente en el digital es muy grande, está filmada, digamos, algo así como un 4K, de la misma calidad. La miércoles. Yo pensé que se veía como yo la veía ahora, esas películas viejas, pensé que no sabía que tenía tanta calidad en su época. No, sí, tienen. Increíble. Lo que sí se ve muy distinto es, por ejemplo, hay muchas que son blanco y negro, claro, por supuesto, eso no el tipo de grabación de la época, y otras que tienen otras técnicas de color. Por ejemplo, el Technicolor. Technicolor es un sistema de color que es el que, digamos, caracteriza la película, sobre todo de los 50 y de los 60, ¿cierto? Sí. Que tiene no sé si lo viste, es como un color vibrante, está un poco virado todo, digamos. Eso se ve así porque era la técnica de color de la época, e incluso mucha gente la quiere imitar hoy con digital y no se puede. O sea, no se puede filmar en Technicolor, digamos. Eso sí, no cambia. Lo que cambia absolutamente es la resolución, es decir, la calidad, la cantidad de puntos de la imagen es impresionante. Wow. En el 35 milímetros, sí. Qué locura, sí. Qué groso todo lo que estás contando. Sí. Hay ya que estamos, te pregunto, porque son dudas que tengo de chiquito. La que me contaste hoy, que es la cámara que grababa con Tardi con tipo a cuerda. La grabación, o sea, ¿había que tener un movimiento constante de la mano o sea más rápido, iba más rápido la grabación? No. En las cámaras que ya grababa con Tardi en los 60, ¿no es cierto?, tenían sistemas automáticos. O sea, es velocidad constante, digamos. Claro. Las que vos decís que se usaban a mano, digamos, son las primeras cámaras, por allá por los primeros años del cine, y la década del 10, ¿no es cierto?, y del 20. Pero ya en la década del 20 aparecen los primeros sistemas que usaban los mismos sistemas de relojería, claro, para que el movimiento sea constante, digamos, ¿no? Eso rápidamente se suplantó, como decir, el giro manual de la manivela de la cámara por sistemas más sofisticados. No, las cámaras que se utilizaban en los 60 eran cámaras muy, muy sofisticadas, que eran y muy fáciles de usar, además, no eran complicadas, pero digo, no es como lo que vos pensás, obviamente hay que cargar los carretes, digamos, eso es muy peligroso, porque podés velar la película, digamos, ¿no? Pero una vez que la película está instalada, qué sé yo, el grabar era bastante sencillo. De hecho, las cámaras 16 milímetros que se usaron sobre todo en el cine a partir de los años 60, fueron como un avance muy grande respecto de las viejas cámaras 35 milímetros, que eran muy grandes. Las cámaras 16 milímetros era un formato más chico, y lo que sucedió es que facilitó, vamos a decir, hizo más práctico el rodaje, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque abarataba los costos, los hacía más ágiles, y entonces ahí, entre otras cosas, eso alimentó mucho el cambio en el cine documental. Pero en la ficción también, porque de golpe vos podías, con menos presupuesto, hacer una película, en tanto en cuanto necesitabas menos gente para manejar la cámara, claro, y demás. Claro. Sí. Y en tu laburo, sí,
¿Qué queda de ese trabajo más artesanal y de negativos? ¿Seguís usando eso o ya pasaste a la No, digitalidad completa? en mi caso yo no uso fílmico, digamos, yo de hecho nunca grabé, yo como director nunca grabé en fílmico, empecé Mirá. grabando en digital ya. Ujú. Sí tengo mi primer cortometraje, que es Historias Breves del Inca del año 2012, Ujú. terminó en 35 milímetros. Yo la grabé en digital y Ajá. para pasarla en el cine se hizo como un transfer y se hizo el camino contrario, se pasaba a 35 milímetros. Ajá. Entonces vos la veías en el cine en fílmico, porque hasta 10 años, todavía algunos cines proyectaban Claro, en film. proyectado. Eso lo hice yo. Pero no, y de todas maneras hay gente que sigue grabando en fílmico. Mira vos. Hay muchos lo que se llaman los que hacen 8 milímetros, Sí. ¿no? Es un formato más chico todavía, ¿no? Es mucho más chico, más rudimentario, pero muy bello. Hay muchos que filman todavía en 8 milímetros y en 16 milímetros ya no se filma tanto porque no hay laboratorios, por ejemplo, en Argentina que te los revelen, Claro, digamos, eso te iba ¿no? a preguntar. ¿Se Sí, sigue consiguiendo material para grabar en ese sí, formato? es difícil, pero se consigue. Ah, Hay directores que todavía graban en 35 milímetros. eh, Para que la gente conoce algunos, pero Tarantino graba en 35 milímetros, graban fílmico, no graban digital. Agustín, Graban. qué buena, me encantó, es muy Sí, interesante todo el mundo sí, del sí, cine y sí. la parte técnica. La verdad que te agradezco Ujú. por haberme enseñado Sí, cómo hablar conmigo, como sí. una hoja en blanco, así que ya me voy sabiendo un poco más. Claro. Pero nada, Sí, sí, sí. muy interesante las actividades en la semana del cine. Lo de hoy es Ujú. espectacular, la de la... Lo inspector, mañana hay una mesa homenaje a Fernando Birri en la Casa de la Cultura. Sí, El domingo hay cortometrajes santafesinos. Mañana a la noche, perdón, a las 20:15 está la van premier de una película de Alberto Gieco que se llama El infierno de los vivos, sí, sí, que sí, sí. tuvo mucho reconocimiento, tuvo salida en festivales. Fíjate una cosa muy interesante. Ayer se estrenó una película a las 20:15, Los Abrazos, de Fabián Cabrero, santafesina. Mañana es la van premier de otra, santafesina, y la semana que viene se va a poder ver El mensaje de Iván Font de vuelta, que es una película que ganó el Oso de Plata de Berlín, uno de los premios más importantes del cine del mundo, digamos. Imagínate lo vivo que está el cine santafesino, que queriendo recuperar lo del último año solamente, no nos entraba en agenda, no llegaba a entrar. O sea que la verdad que a pesar de todo, porque está muy complicado el tema del cine y de la cultura en general, el cine santafesino está muy vivo. Espectacular, espectacular. Sí, acá tenemos a un gran amigo, Hernán Secato, que por ahí también nos Sí. desasna y hace una gran divulgación de todo el laburo y nos habla de vos, nos habla, bueno, de Contardi, de Beseiro, de Arch, de Birri, y un montón de nombres que a veces se nos pasan, pero Sí, claro. que nada, que se encargan de ustedes de mantener bien en alto y con la novedad esta de los estrenos de la van premier de peliculazas hechas por santafesinos. Así que te agradezco mucho la comunicación, todos invitados hasta el 1 de octubre en las salas del Foro Cultural Cine América y la Casa de la Cultura. Va a haber grandes actividades en torno a lo que es el cine. En redes sociales de la Universidad, Agenda Cultural ONL, Ministerio de Cultura de Provincia y Cine Club están todos los horarios y las funciones Hecha y la las cita, actividades. Agustín, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Por favor, ahí estaba Agustín Falco, es director del taller de cine de la UNL, también es cineasta, director y como